Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Ok, seguimos con el estudio de este de verdad hermoso libro, El viaje de las almas, estudios de casos de la vida entre vidas, de nuestro querido doctor Michel Newton. Es un doctor Michel Newton, que nació en Estados Unidos, California. Es un doctor en psicología, tuvo un máster en hipnoterapia, si no me equivoco, y fue miembro de la American Counseling Association, ay Dios, una india hablando inglés, disculpen. Es también el fundador de Newton Institute, OK, for Life, que se dedica a la hipnoterapia. Es el pionero de las regresiones, ¿ok? Es el pionero de las regresiones porque sus trabajos consistieron en investigar 7,000 personas y recoger los testimonios de estas 7,000 personas mediante la hipnosis, ¿ok? Sus libros, sus ejemplares han salido en más de 30 idiomas y ha vendido 1,000,000 de ejemplares. Él ha sido hipnoterapeuta durante más de 45 años y durante 30 años se le consideraba el mejor en la regresión espiritual. Bueno, ahora vamos a tocar un tema bastante bonito. A mí me gusta mucho este tema, el alma desplazada. Porque el doctor habla de que hay almas que han sido severamente dañadas en el viaje de regreso a su hogar, base espiritual. Estas almas son separadas de la corriente principal. Hemos hablado en el anterior video, en el caso 9, cómo una persona, mediante la hipnosis, describe que el alma sale de su cuerpo y que él no necesita familiares que lo vengan a recibir. Él sigue, se lleva de la corriente, se lleva de la energía de esa luz. ¿Por qué? Porque él era un alma experimentada, un alma que ya había venido a cumplir su misión aquí en este mundo y que mediante la evolución que él había hecho, pues no necesitaba ya esta bienvenida, ya no tenía el miedo de la muerte, ya había superado eso. Pero aquí vamos a hablar de las almas desplazadas, ¿no? Que son almas que son separadas de la corriente principal. Comparado con todos los seres que regresan, el número de estas almas no es tan alto. Sin embargo, lo que les ha ocurrido aquí en la tierra es muy significativo, debido al grave efecto que tienen otras almas encarnadas. Es por eso que ellas vienen separadas de este proceso. Aquí habla claramente que existen dos tipos de almas desplazadas. Aquellas que no aceptan el hecho de que su cuerpo físico esté muerto y que se niegan a regresar al mundo espiritual por razones de angustia personal, por razones de trastornos, por patologías criminales también, porque podemos ver casos de personas que se han airreado muchísimo al cuerpo material y que han cometido un crimen y les ha gustado, ¿no? O también han sido cómplices de esto. En el primer caso, el desplazamiento lo elige la propia alma, mientras que en el segundo caso, los guías espirituales apartan deliberadamente a estas almas para evitar que éstas se relacionen con otros seres durante un periodo de rehabilitación de estas almas. Pero dadas las diversas circunstancias de cada alma desplazada, el doctor nos va a explicar cada tipo de alma por separado. Entonces vamos a ver el primer tipo de almas, que se le denominan fantasmas. Estos espíritus se niegan a regresar a casa después de la muerte física y a menudo ejercen una influencia desagradable sobre los que nos quedamos aquí en la tierra. Estas almas desplazadas se les ha calificado erróneamente de espíritus demoníacos,
porque son acusados de invadir la mente de la persona con intenciones de hacerles daño. Es un tema que ha sido seriamente investigado en el campo de la parapsicología física. Desafortunadamente también han atraído a personas sin escrúpulos asociadas con el oculto y que juegan muchísimo con las emociones de la gente susceptible. Los espíritus atormentados en esta entidad inmadura de alguna manera se aprovechan de la gente que tiene asuntos sin resolver con una persona que ya murió o con una vida pasada en la tierra. Puede tener o no relación con la persona que vive en la tierra, pero igualmente la perturba. Cierto que algunas personas son muy receptivas a los espíritus negativos que desean expresar su naturaleza lastimera. Esto significa que alguien que se encuentra en un estado de conciencia, de meditación profunda, podría ocasionalmente captar patrones de señales perturbadoras de un ser desencarnado, o sea, de un fantasma, cuyas comunicaciones pueden ir desde lo más frívolo hasta provocaciones. Estas agitadas entidades no son guías espirituales. Los verdaderos guías son sanadores y no molestan. Jamás van a mandar un mensaje mordaz o un mensaje de provocación. Estos extraños espíritus están poseídos, están ligados a un lugar geográfico de concreto. Es por eso que muchas veces vemos casas embrujadas o colegios embrujados o hospitales embrujados o manicomios embrujados, etcétera, etcétera. Los investigadores especializados en este fenómeno afirman que estas entidades perturbadas están atrapadas en una tierra, entre el plano astral inferior de la tierra y el mundo espiritual. La opinión del doctor, pero son basadas en sus investigaciones, porque el doctor no hablaba porque hablaba, sino porque él investigaba, era que estas almas no estaban perdidas en el espacio, ni tampoco eran demoníacas, sino que de alguna manera elegían permanecer dentro del plano terrestre después de la muerte física, porque eran motivadas por algo, por un descontento o por un familiar o también por algo material. Ejemplo, si la persona era una persona que le gustaba muchísimo su dinero y de repente la casa o el dinero había sido heredado por un sobrino, entonces se sentía mal, sentía que ese sobrino, esa persona no tenía por qué heredar ni vivir en su casa ni tocar sus objetos materiales. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces el doctor dice, creo que son almas dañadas porque muestran tanta confusión, desesperación, que incluso quieren que sus guías estén alejados de ellos. Sabemos que podemos contactar con un alma negativa, desplazada, y que es posible controlarlas por diversos medios, como un exorcismo, para que deje de interferir en la vida de los seres humanos. A los espíritus posesos se les puede persuadir que se vayan para que finalmente realicen una transición apropiada hacia el mundo espiritual. Si tenemos un mundo espiritual gobernado por el orden, con guías que se preocupan por nosotros, ¿cómo es posible que se le permita la existencia a estas almas inadaptadas? Bueno, una explicación consiste en que seguimos teniendo libre albedrío, ¿ok? No nos olvidemos jamás del libre albedrío y que todos tenemos libre albedrío, no solamente tú y yo, lo tienen también las almas, los ángeles, los ínferis, los espíritus inferiores, incubus y todo, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cualquier momento estas almas pueden cambiar a ser positivas. Ya vamos a tocar este tema, pero ahora vamos a centrarnos aquí. Bueno, aún después de la muerte pueden cambiar, lo que les estaba diciendo. Otra es que si padecemos tanto trastornos en nuestro universo físico, entonces también deberíamos anticipar las irregularidades y las desviaciones espirituales del éxodo normal de las almas. Además, los fantasmas solo representan una porción de la energía de un alma perturbada. El resto ha regresado al mundo espiritual para su reunificación.
Los espíritus desencarnados e infelices que no avanzan deben de formar parte de un gran diseño. Cuando estas almas estén listas, serán conducidas lejos del plano astral de la tierra y guiadas a un lugar en el mundo espiritual. A continuación, el doctor nos va a hablar del segundo tipo de almas perturbadas, que prevalece más. Se trata del alma que ha participado en actos malignos. Primero deberíamos determinar si un alma puede ser considerada culpable o no mientras estuvo ocupando el cerebro de un criminal. ¿Es la mente del alma la responsable o lo es el ego humano o lo son ambos? De vez en cuando al doctor un cliente le comentaba: me siento poseído por una fuerza interna que me dice que haga cosas malas. Existen personas mentalmente enfermas que se sienten dirigidas por fuerzas sobre las que creen que no tienen ningún control. Después de trabajar durante años con la mente supraconsciente y subconsciente de las personas bajo hipnosis, he llegado a la conclusión de que el humano pentasensorial puede actuar negativamente sobre la psiquis de un alma. Expresamos nuestro ser eterno a través de las necesidades biológicas dominantes y de las presiones de estímulos medioambientales que son temporales para el alma encarnada. Aunque no existe un ser siniestro y oculto dentro de nuestra forma humana, algunas almas no están plenamente unificadas con el cuerpo que las alberga. Las personas no están en armonía con su cuerpo y ellas se sienten separadas de sí mismas mientras viven. Esta condición no es excusa para que las almas no se esfuercen en evitar participar del mal en la tierra. Lo vemos en la conciencia humana. Es importante que distingamos entre aquello que ejerce una fuerza negativa sobre nuestra mente y aquello que no. Escuchar una voz interna que nos sugiere que nos destruyamos a nosotros mismos o que hagamos mal a alguien no significa que se trate de una entidad espiritual demoníaca o de una presencia alienígena o de un guía malévolo renegado. Las fuerzas negativas provienen de nosotros mismos. Los impulsos destructivos de los desórdenes emocionales no se tratan. Estos inhibirán el desarrollo del alma. Aquellos que vivimos con traumas no resueltos portamos la semilla de nuestra propia destrucción. Esta angustia nos hace sentir incompletos. Por ejemplo, los anhelos excesivos y la conducta adictiva, consecuencia de un dolor personal, nos impide poseer un alma saludable, nos impide incluso crecer, incluso esclaviza un alma al cuerpo que la alberga. ¿Acaso la extensión de la violencia contemporánea implica que actualmente tenemos más almas del lado del mal que en el pasado? Por lo menos la superpoblación y nuestra cultura de drogas que altera la mente debería apoyar una conclusión. En el lado positivo, el nivel de conciencia con respecto al sufrimiento humano suele elevarse. Según dicen la historia sangrienta de la Tierra, siempre ha habido un número significativo de almas incapaces de resistirse a contrarrestar con éxito la crueldad humana. Ciertas almas cuyos cuerpos poseen una disposición genética o una química cerebral anormal están particularmente en riesgo en un medio ambiente violento. Vemos cómo niños que han sufrido abuso familiar, físico y emocional pueden, al ser adultos, cometer actos premeditados de atrocidad sin ningún remordimiento. Como las almas no son perfectas, su naturaleza puede ser contaminada durante su desarrollo. Si nuestras transgresiones
son particularmente serias, las llamamos malignas. Aquí él habla de sus clientes. Mis clientes afirman que ninguna alma es inherentemente mala. Y ojo que aquí estamos hablando de 7,000 clientes, Mis clientes afirman que aunque puede calificarse así en la vida humana, el mal patológico de los humanos se caracteriza por presentar sentimientos de impotencia personal y debilidad. Esta última, estimulada por víctimas indefensas, aunque las almas que participan en verdaderos actos de maldad generalmente deberían considerarse almas poco desarrolladas. La inmadurez no origina una conducta malévola por parte de una personalidad humana dañada. La evolución de las almas implica una transición de la imperfección a la perfección que se fundamenta en el dominio de muchas tareas corporales difíciles. Las almas también pueden o tienen una predisposición a elegir entornos donde sistemáticamente no funciona el bien o son trastornados. Así pues, la identidad del alma podrá estar dañada debido a las elecciones de vida inadecuadas para ella. Sin embargo, todas las almas son responsables de su conducta y de la conducta de los cuerpos que habitan. Muy bien, esto es lo que dice nuestro querido doctor Michael Newton en este precioso libro, Vidas entre Vidas. Yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video. Chao, chao.